En esta segunda parte vamos a hablar sobre un marco competencial en particular que es A Rounder Sense of Purpose, que es un marco holístico de competencias en educación para la sostenibilidad. En este caso lo iba a presentar Isabel y yo voy a desarrollarlo, lo voy a presentar junto con lo que ella, bueno, había desarrollado en presentación, que por causas de fuerza mayor no puede presentarlo, pero lo haré el día de hoy. Y ya a las 3 de la tarde será la última sesión con María Eras, que ya es la parte como de manos a la obra, ¿no? De actividades prácticas que vinculan las competencias educativas con los objetivos para el desarrollo sostenible. Va a estar el día de hoy conmigo moderando esta sesión UGMACH, que es también parte de nuestro grupo de investigación Turbalab en la UOC y también es parte del RESPI, del proyecto de investigación Around the Sense of Purpose. ¿Me escuchas bien, verdad, Doug? Creo que sí. Vale. Sí, estoy Vale. bien. Vale, perfecto. Y bueno, el tema de preguntas y respuestas va a ser a través del chat. No pueden habilitar cámaras ni micrófonos, pero vamos a estar interactuando a través de esa forma. Entonces, bueno, pues si les parece bien, vamos a empezar, por respeto a quienes ya llegaron hace unos minutitos. Vale. ¿Ven la pantalla que dice Render Sense of Purpose? ¿La ves up? Veo la presentación, pero Pero no. no la slide 3. Ah, a ver. O sea, estás en la agenda ahora mismo. Vale, un momento. Ahora, ¿verdad? Ahora sí. Vale. Un momento. Vale. Pues, como les decía, el día de hoy les voy a hablar sobre el marco competencial Around the Sense of Purpose, que es un marco holístico de competencias en educación para la sostenibilidad. Hace rato me presentó Isabel, precisamente que estaba con nosotros, y yo solo para enmarcar un poco quién es Isabel Ruiz Mayén, pues ella es investigadora Ramón y Cajal en el IN3 de la UOC, donde lidera la línea de investigación en coproducción y aprendizaje en el grupo de investigación Turba, Transformación Urbana y Cambio Global. Con un doctorado en Ciencias Ambientales por la UAB, se ha especializado en el estudio de procesos de aprendizaje vinculados a la conservación de la biodiversidad, gestión comunitaria de recursos naturales y resiliencia urbana al cambio climático. Ella aplica metodologías de investigación-acción participativa y explora nuevas herramientas del entorno digital y de las artes. Y bueno, yo voy a presentar esta parte también. Bueno, un poco así como el orden de esta segunda parte, les hablaré sobre el origen del RESPI, que así le llamaremos a este marco competencial, que es como una abreviatura de Around the Sense of Purpose, pues cómo se hizo, las competencias que forman parte de este marco, cuáles interesan más a ustedes y cómo desarrollar competencias, ¿no? Algunas dudas al final, también habrá espacio para ello. Bueno, solo así como para enmarcarnos en esta, pues como en esta reflexión de por qué estamos aquí hoy, pues esta frase de Dave Hume que dice al final solo conservaremos lo que amamos, solo amaremos lo que entendemos y solo entenderemos lo que nos enseñan, ¿no? Entonces, es muy importante como en esta cadena de lo que se necesita para conservar, ¿no? Que es muchas veces lo que es como el objetivo, ¿no? En esta educación para la sostenibilidad, ¿no? Conservar lo que es finito, ¿no? Entonces, bueno, el origen un poco del RESPI.
Ya sabemos todos, ¿no?, que la política educativa ha estado muy preocupada desde sus inicios por el crecimiento económico, sin prestar suficiente atención a cómo está distribuida la riqueza, ¿no? Esto es como la gran crítica al sistema educativo, ¿no?, que es como a veces en esta versión más clásica como una reproducción del sistema, porque sí, ¿no? Y pues aún más preocupante, este crecimiento económico le sigue la explotación de recursos finitos, la generación de residuos tóxicos y cambios en la biodiversidad del planeta y en el clima en una escala que amenaza ya nuestra existencia, ¿no? Entonces, en todo este entramado, pues el sistema educativo ha estado también, digamos, de alguna manera cómplice. Ya son décadas a estas alturas de iniciativas internacionales para mejorar o redefinir la educación, ¿no? No es que no haya habido versiones críticas a la educación, y Firth y Winter lo dicen así, ¿no? La educación ha de ser una herramienta crítica en la transformación hacia la sostenibilidad, ¿no? No ha de ser parte de lo otro que más bien va bajo la misma línea, ¿no? Y pues esta transformación requiere docentes que tengan un buen entendimiento de los retos alrededor de la sostenibilidad y que puedan de manera efectiva comprometer a sus estudiantes en un proceso positivo de cambio social, ¿no? No es solo como las buenas intenciones, como dicen, sino cómo hacemos para que esto sea de manera efectiva. Bueno, en este intento ha habido pues falta de claridad conceptual, a veces alrededor, pues entre estos debates de educación ambiental, educación para el desarrollo sostenible, educación para el ambiente, etcétera, ¿no? Entonces, como debates teóricos también, ¿no? Y muy importante y relevante para el origen del RESPI ha sido la falta de claridad en cuanto a las implicaciones prácticas de estas ideas, ¿no? O sea, ya no tanto la teoría, que también, sino qué implicaciones prácticas, pues muy poca claridad, ¿no? En la mayoría de los profesionales a quienes se invita a participar de ellas, ¿no? Como el día de hoy, ¿no? Que les convocamos, vengan a esto sobre educadores que tiene que ver sobre el desarrollo para la sostenibilidad, pues hay veces que hay en los mismos educadores y educadoras pues una falta de claridad sobre, pues para la sostenibilidad pues ambiental y cómo será práctico, no será práctico. Hay una falta de claridad que esto se veía en el origen del RESPI y a lo que el RESPI también quiso responder. Entonces, de ahí también el nombre del marco competencial, que es A Rounder Sense of Purpose, en castellano un sentido más amplio en el propósito o un propósito con un sentido más amplio. Como el objetivo de este marco competencial, como ya vimos en la primera sesión, no es el único marco competencial, pero este sí que tiene como objetivo desarrollar y probar un marco de competencias para educadores y educadoras que puedan contribuir a alcanzar un mundo más sostenible. ¿Y de qué viene el nombre? Pues una visión precisamente más holística de educación, ¿no? Que no sea solo enfocada en una sola cosa o a solo profesionales de la educación, sino como a la sostenibilidad como eje central, ¿no? Este es un proyecto europeo de investigación que empieza en el 2015 y con diferentes colaboradores o partners en diferentes partes, como en el Reino Unido, en Francia, Italia, en España, en Estonia, en Alemania, y bueno, es parte de, como bien lo ponemos aquí en las presentaciones, ¿no? Del programa Erasmus+, ¿no? De ahí recibe su financiación. Y aquí en España, quien lidera este proyecto es aquí en la UOC, Isabel Ruiz Mayén, que estoy por eso presentando esta parte por ella. Y parte de ella, del proyecto aquí en la UOC, pues somos varios y varios colaboradores, como Hugo, como yo, como María Eras, que presentará al rato, entre otros, ¿no? Vale, pues, ¿cómo se hizo este marco competencial? Pues un poco fue un proceso de destilación
como ya se imaginarán, al ser varios partners de diferentes partes de Europa, tuvo que haber una metodología para ir definiendo, ¿no? ¿Qué pasó primero, no? Los y las investigadoras del RESPI en cada uno de estos países redujeron las 39 competencias originales del UNESE, que se los compartí antes, a 12, ¿no? Entonces, esto es una reducción considerable y fue por medio de este proceso de destilación, es decir, varios ciclos, varios encuentros, y en donde cada investigador leía detenidamente el marco UNESE, que como bien lo exponía antes, les comentaba, este marco es como central, ¿no? Este marco de competencias. Entonces, empezaron por emparejar aquellas oraciones que cubrían aprendizajes similares y las reformularon a oraciones que podrían combinarse con tal de que la evaluación fuera posible. Otra vez, volver a la cuestión práctica, ¿no? Y se identificaron brechas con otros marcos competenciales en educación para el desarrollo sostenible. Había otros que ya existían que podían también complementar, ¿no? Y no solo desde UNESE. Después de 6 meses se cotejó con expertos y expertas y se vieron diferencias en cada país, como era de esperarse, ¿no? Se intentó mantener la estructura de UNESE y se decidió dejar los 4 pilares de aprendizaje que propone, ¿no? Que también se expusieron en la primera parte: saber conocer, saber ser, saber hacer, saber estar juntos. Y vieron que cualquier competencia tendría estos 4 componentes, ¿no? Entonces no los pusieron tal cual en el marco, ¿no? Como colocados de esa manera. Y se decidió que las competencias tendrían en vez, pues, un título, una descripción breve, 3 resultados de aprendizaje que fuesen verificables y componentes apuntaladores, que le llaman, que son suficientes detalles adicionales para hacer la competencia entendible a una audiencia no experta. Algunos elementos se fueron agregando en el proceso de destilación en cada país, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, esto, el ver las interdependencias en cada una de las competencias, la transdisciplinariedad, una visión evolutiva, que no es de un solo momento ya lo tengo y ya está, la diversidad de perfiles y la impredictibilidad asociada al riesgo. Esto fue a través de los estudios Delphi para probar las competencias. Esto es un método para estructurar el proceso de comunicación grupal de todos los participantes, los partners de RESPI, y esto es para que fuese efectivo y permitir al grupo de individuos, en este caso de investigadores e investigadoras, ser un todo, ¿no? Para lidiar con un problema complejo. Algunos ejemplos de los resultados de estos estudios Delphi: por ejemplo, en Hungría, los educadores y educadoras entendían las competencias como competencias para desarrollarlas en estudiantes y no como competencias que como educadores tenían que desarrollar, ¿no? Entonces, esa fue una de las primeras como retos a los que se fueron enfrentando. Los Países Bajos, por ejemplo, ahí se veía que la comprensión y aplicabilidad de las competencias como un reto, ¿no? Como parecían muy chulas, muy, pues sí, todo como ideal, pero a la hora de aplicar seguía habiendo como un reto, ¿no? En Italia se veía también como un reto que hubiera una coherencia en la evaluación con la formación, ¿no? Que realmente hubiera una eficacia en esa concreción de las competencias. Y bueno, aquí les pongo ahora en el chat también, este es el artículo de acceso libre, en donde vienen todos los detalles de cómo se fue formulando esta primera parte del RESPI. Ahora se los pongo aquí. Vale. Vale, pues, ¿cuáles son estas famosas competencias del RESPI? Se las voy a ir exponiendo directamente desde la página de Rounder Sense of Purpose, que es la página del proyecto Educar con un propósito más amplio, ¿no? Entonces, se vio que también una manera
más práctica a veces de presentar estas competencias era a través de una paleta de colores, ¿no? Que como educadores y educadoras vamos necesitando hoy de este color, hoy de tal, ¿no? Entonces, estas son las competencias. Si las voy a, en vez de presentarlas así, vamos a verlas en la tabla, ¿no? Entonces, las competencias se ven de esta manera. Tiene estos ejes, ¿no? Desde pensar holísticamente, imaginar el cambio, lograr la transformación y de diferentes momentos, ¿no? De una integración, más participación, práctica y de un corte más reflexivo. Entonces aquí la manera de entender las competencias es de esta manera. Entonces empezamos con sistemas. Dice, la persona educadora ayuda a los estudiantes a entender el mundo como un todo interconectado, buscar conexiones entre el entorno social y el natural y a tener en cuenta las consecuencias de sus acciones. Aquí en la página también pueden encontrar cuáles son estos resultados de aprendizaje de cada una de estas competencias. Por ejemplo, en sistemas, la persona educadora ayuda a los y a los estudiantes a entender estas causas, ayuda a entender las principales características de los sistemas complejos, ayuda a aplicar diferentes marcos, puntos de vista para analizar sistemas, ¿no? Por ejemplo, diferentes escalas, ¿no? Entonces, como ven, está centrado en la competencia del educador para los estudiantes. Y bueno, algunos componentes de base, ¿no? Identificar el grado de complejidad para alcanzar estos resultados, ¿no? Utilizar diferentes formas de pensamiento. Y aquí, bueno, hay algunas actividades. Me voy a centrar ahora en ir explicando las competencias. En este mismo nivel de integración, pero en la columna de imaginar el cambio, está la competencia de futuros. Es la persona educadora ayuda a los y las estudiantes a explorar posibilidades alternativas para el futuro y aprovecharlas para reflexionar sobre cómo deberían cambiar los comportamientos, ¿no? Entonces, en esta parte de futuros, cuando pensamos en sostenibilidad, ya en la misma definición viene la palabra futuro, ¿no? Pensar que algo que estamos construyendo y haciendo ahora tiene una implicación para alguien en el futuro, o para mí mismo o para mí misma en el futuro. Entonces, algunos resultados de aprendizaje de esta competencia es que la persona educadora ayuda a los y a las estudiantes, por ejemplo, a imaginar una serie de futuros, considerando y evaluando impactos probables, identificar y analizar estas medidas que deben tomarse para llegar a escenarios futuros, reconocer las acciones y posibles evoluciones entre pasado, presente, futuro próximo y el futuro lejano. Entonces, si ven, estas competencias también son un poco independientes de la formación disciplinar, ¿no? de cada educador y educadora, sin embargo, a veces tienen cierta relación. Luego, en la columna de lograr la transformación y en el eje de integración aún tenemos la participación, ¿no? Ya para lograr esta transformación, la participación es que la persona educadora ayuda a los y las estudiantes a hacer cambios que contribuirán al desarrollo sostenible. Pues en este ayudar, en este saber ayudar a los estudiantes de estos resultados de aprendizaje, es participar activamente y darles la posibilidad de compartir abiertamente ideas, reconocer su posible contribución a las transformaciones sociales, es decir, no ser el protagonista, ¿no? Como educador y educadora, y proponer, proporcionar y participar en acciones que desencadenen transformaciones, ¿no? Ahora, en el eje de, que también aquí se llama participación, pero en la columna de pensar holísticamente, tenemos esta que en castellano le he puesto atención, en inglés es attentiveness, que tiene un poco más que ver con la definición, que es que la persona educadora ayuda a los estudiantes a entender los aspectos fundamentalmente insostenibles de nuestra sociedad y de cómo evolucionan. Y les conciencia, y esto es muy importante, sobre la necesidad urgente del cambio, ¿no? Entonces, es de alguna manera esta competencia tiene estas dos partes, ¿no? Que ayudar a entender y concienciar, que parecen parecidos, pero sí que son diferentes cosas, ¿no? Entonces, aquí la persona educadora ayuda a los estudiantes a analizar estos límites y la resiliencia de los sistemas naturales y artificiales, describir las deficiencias estructurales de los sistemas artificiales,
reconocer esta urgente necesidad de modificarlos e identificar oportunidades de contribuir a mejorar la calidad de vida, ¿no? Y bueno, aquí esto se puede explorar con más calma, pero para ir así un poco, abarcar todas. Después tenemos esta que es muy importante, empatía, que a veces la damos por hecho como, bueno, todos los educadores deben de tener empatía, ¿no? Y bueno, lo cierto es que para este tema de sostenibilidad es muy importante porque esto ayuda, va a hacer que el educador ayude a los estudiantes a dar respuesta a estas emociones y los sentimientos propios, tanto de ellos como de otras personas, y desarrollar una conexión emocional con el mundo natural. Y esto es algo que a veces se ve como poco importante, ¿no? A veces parece que puede ser más importante simplemente el manejar ciertas técnicas pedagógicas, de exposición de ideas, pero esta parte también es muy importante, donde el educador y educadora ayuda a los estudiantes a escuchar las emociones propias y las de los demás. Y ahí es donde desarrollar esta competencia, a veces diríamos como, bueno, pues esto como que le toca a los psicólogos, ¿no? Pero enfocado en lograr de verdad una educación transformadora, esto es súper importante. Reconocer las necesidades y las conexiones dentro y fuera de la especie humana. Muchos y muchas de quienes me escuchan hoy sabrán que en la educación ambiental y para la sostenibilidad muchas fibras emocionales se tocan, ¿no? Entonces también es importante esto, desarrollar los mecanismos de respuesta y las fuentes de resiliencia propias y de los demás cuando se enfrentan a temas potencialmente abrumadores ligados a la sostenibilidad. Entonces, esta competencia, de hecho, en los estudios de Delphi salía que era como un reto el cómo la evaluamos y cómo la desarrollamos. Y bueno, ahora lo iremos platicando respecto a también las demás competencias, ¿no? Y luego en este eje también tenemos los valores, que es concienciar a los estudiantes sobre la manera en que nuestras creencias y nuestros valores sustentan las acciones y sobre cómo deben negociarse y reconciliarse estos valores, ¿no? Aquí ya tocamos el terreno de la ética ambiental, ¿no? La persona educadora ayuda a los estudiantes a relacionarse con los demás, crear confianza, establecer vínculos positivos. Y esto a la hora de hacer una educación transformadora es muy importante porque no todo es 2 más 2 es igual a 4. El factor humano es muy importante para lograr procesos participativos y transformadores, ¿no? Luego tenemos identificar y analizar los valores, las creencias propias en materia de sostenibilidad y reconocer de qué forma sustentan el compromiso y la acción. Buscar, escuchar, entender y reflexionar sobre valores y creencias de los demás en el contexto de la sostenibilidad, ¿no? Entonces sí que estas competencias sí son claramente también de corte holístico, ¿no? Luego, en este eje ya más práctico, tenemos la transdisciplinariedad como una competencia. Y básicamente abarca pues que la persona educadora ayuda a los y las estudiantes a actuar en colaboración, tanto dentro como fuera de su disciplina, su papel, sus perspectivas, sus valores, es decir, no es que el educador ambiental sea solo de su materia, de no sé, biología o física, y desde ahí no, sino el realmente ser capaz de ponerse en diálogo y en la práctica proyectos que toquen diferentes disciplinas. ¿Por qué? Porque la sostenibilidad es eso, la sostenibilidad ya desde su definición es sociedad, es el mundo natural, el mundo económico, ¿no? Entonces requiere que el educador y educadora sea capaz de este diálogo, ¿no? Por ejemplo, identificar, expresar los valores y perspectivas, puntos fuertes, limitaciones, esta parte como de mirarse también. Cooperar en la construcción de nuevos conocimientos, nuevas ideas, contextos multidisciplinares, etc. Y cooperar en la construcción de estos nuevos contextos, también en contextos interculturales e intergeneracionales, que también es un eje en la sostenibilidad, ¿no? El poder ver por generaciones futuras, tanto como la comparación con generaciones pasadas. Tenemos también la creatividad,
que es la persona educadora fomenta el pensamiento creativo y la flexibilidad en sus estudiantes, ¿no? Ya sabemos que la sostenibilidad implica pensar en muchos escenarios posibles, en muchas soluciones posibles, ¿no? Y en este sentido, quien está a cargo, quien está educando, ayuda a sus estudiantes a aprovechar esa propia experiencia que tiene, esos conocimientos, para aplicar esa creatividad a la hora de dar respuestas a cuestiones que están relacionadas con la sostenibilidad, ¿no? Utilizar su criterio para reconocer cuándo esos modelos comprobados son adecuados, en vez de pensar que lo nuevo es siempre lo mejor, que también es una trampa, ¿no? Y desarrollar ideas, crear innovaciones basadas en escenarios, problemas del mundo real y en el desarrollo de habilidades empresariales incluso, ¿no? Que sean sostenibles. Entonces, como esta habilidad de, como dicen, salir a veces del pensamiento de caja, ¿no? En el eje de la acción y en la participación, pues la persona educadora ayuda a los estudiantes a actuar de manera proactiva y considerada. Aquí una de las cosas que ha habido en el RESPI, en un principio, por ejemplo, esta competencia se había planteado como el educador participa en procesos de transformación, ¿no? Como el ser, por ejemplo, activista o estar ¿no? dentro de la escuela participando, que es algo importante también, pero como rol de educador es ayudar a estudiantes, ¿no? De manera proactiva y considerada, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas que en el proceso de destilación, por ejemplo, sí que ha cambiado y que lo pueden ver con más detalle en el artículo. Y bueno, aquí alguno de los ejes es que la persona educadora ayuda a los estudiantes a explorar, a analizar críticamente el entorno natural, tanto social y construido, ¿no? Incluyendo su institución como un contexto para el cambio. Y esta parte, ¿no? Participar en procesos democráticos, ayudarles a participar en esos procesos de toma de decisiones en un contexto de sostenibilidad. Y aquí también me regreso, por ejemplo, a la competencia de empatía y de manejo de las emociones. En esta parte de toma de decisiones y procesos democráticos, sabemos por la sociedad en la que vivimos que a veces no nos escuchamos, que creemos que siempre tenemos la razón. Y esto es algo muy importante a la hora de poner en práctica estas competencias, saber que la participación requiere de escuchar al otro, ¿no? Y la empatía vuelve a estar muy importante para lograr esta parte, ¿no? Y la persona educadora ayuda a desarrollar esa autonomía y el conocimiento de las estructuras sociales, políticas y económicas. Ya en este último, que tiene que ver con la reflexión, digamos que es la parte más como sí, como de aula típica, ¿no? La persona educadora ayuda a los estudiantes a evaluar críticamente la relevancia y la fiabilidad de las afirmaciones, las fuentes, los modelos, las teorías, esta parte de pensamiento crítico. Y bueno, reflexionar, por ejemplo, sobre los planteamientos relacionados con la misma sostenibilidad, que tenemos que ser críticos también sobre el mismo concepto, pero también ver las soluciones, distinguir hechos de suposiciones, de opiniones, incluyendo las propias, que esto, por ejemplo, en la pandemia se ha visto como muy fuerte, ¿no? Como la importancia de esto pues para lograr cambios, ¿no? Saber distinguir qué es un hecho de una suposición y de una opinión. Y ayuda también a aplicar cuidadosamente modelos, teorías, considerando sus limitaciones e incertidumbres. En el eje también de reflexión tenemos esta parte de responsabilidad que va muy ligada a participación, que es que la persona educadora ayuda a los y las estudiantes a reflexionar sobre sus acciones, ya una vez hechas también, ¿no? A actuar con transparencia y a responsabilizarse personalmente de su trabajo. Y entonces, en este sentido, la persona educadora ayuda a identificar los potenciales consecuencias sociales, medioambientales y económicas de sus decisiones y acciones. Porque también luego pasa mucho que hay planteamientos que pueden ser como muy extremos, ¿no? Cerrar todas las empresas, bueno, pues cuáles son esas consecuencias económicas, ¿no? O sea, como ayudar a pensar en este sentido, ¿no? El asumir esta responsabilidad personal, la obligación de rendir cuentas, en su caso, decisiones, acciones, y reflexionar críticamente sobre estas decisiones, buscar oportunidades de mejora, de desarrollo. Entonces,
En este sentido, es una competencia relacionada con la acción, ¿no? O post-acción. Luego tenemos la competencia de responsabilidad, en donde la persona educadora ayuda a los y las estudiantes a reflexionar sobre sus acciones, a actuar con transparencia y a responsabilizarse personalmente de su trabajo. Y en decisión, en inglés, está en decisiveness, que también como que no es exactamente esto, no es decision. Y es que la persona educadora ayuda a los estudiantes a actuar de manera prudente y oportuna, incluso en situaciones de incertidumbre. Esta me parece que es de las competencias también como que tiene más desarrollo, como enseñar la prudencia y como el ser oportuno y cómo enseñar en la incertidumbre, ¿no? Entonces, actuar en el momento oportuno, en momentos imprevistos, yo creo que es algo que hemos visto mucho también en la pandemia, teniendo siempre presente el principio de precaución, tomar decisiones en dilemas, incertidumbres, contradicciones, problemas complejos y recopilar información, tener en cuenta varias opciones, manteniéndose abiertas a otras alternativas. Entonces, como vemos, las competencias no son de una sola disciplina, no es para el profesor de biología, la profesora o para el educador y educadora ambiental que está en el Pirineo explicando los diferentes tipos de paisajes, ¿no? O sea, es un marco que está pensado para diferentes perfiles de educadores ambientales. Y en este sentido es como agarrar esta paleta de colores y ver también qué tipo de competencia se necesita para desarrollar como educadores, ¿no? Y en ese sentido requiere de mucha, como ojo crítico, como educadores y educadores. Ahora me gustaría preguntarles, como así, tomar un momento después de este, digamos, este bombardeo, ¿no? de las competencias y pensar un momento qué competencias les interesa más para su contexto educativo, para su misma formación, ¿no? No es lo mismo quien estudió física o a quien estudió pedagogía, ¿no? Que venimos de diferentes lugares. Y como así un pequeño diagnóstico, ver qué competencias les interesa más. Uk les va a poner en el chat el enlace que dice qué competencias interesan más y me gustaría que seleccionaran las que les interesan más, unas dos. Y ahora vamos viendo. Aquí también pueden escanear el código y pueden entrar al Mentimeter. Y bueno, para quien no conozca la herramienta es solo meterse y dar clic, no hay que iniciar sesión y poner responder a la pregunta. Vamos a ver si están llegando las respuestas. Vale. Aquí. Vamos a ver cómo va moviéndose. Valores, veo. Acción. Vamos a dar unos minutitos para que conteste la mayoría. Veo también futuros. Vale. Transdisciplinaridad.
No sé si alguien está teniendo problemas para acceder al enlace, si no, lo pueden poner en el chat. En la tercera sesión que va a desarrollar María Eras, ella sí que hablará un poco más en detenimiento sobre cómo desarrollar las competencias de, de cara ya a los ODS, pero sí me gustaría ahora tomar unos minutos para hablar de las que más están saliendo como interés. ¿Vale? Bueno, pues vamos a empezar con valores y futuros, y ya luego si no tocamos, ahora veo si hay alguna otra que esté. Vale, pues en pensamiento de futuro, ¿no? Que es explorar como estas alternativas, aprovecharlas para reflexionar. Hay estos como componentes de base, ¿no? Que primero hay que hablar desde la perspectiva, ¿no? Del educador y de la educadora. Por ejemplo, estas técnicas futuras, ¿no? De estudio como juegos de simulación, el diario del futuro, análisis de escenarios, el cálculo retrospectivo. Yo creo que una manera de desarrollar esta competencia es el utilizar estas técnicas, ¿no? El aprender haciendo, digamos, como profesor, pero también en el desarrollar estas técnicas, que no todo es como la actividad pedagógica y ya, sino ser críticos en cuanto a nosotros y nosotras, ¿no? Y decir, cuando hago yo esto, cuando desarrollo esta actividad, pues yo noto que para yo tener estos elementos, ¿no? De realmente estarles ayudando a imaginar esta serie de futuros, analizar estas medidas y reconocer estas relaciones, pues que a mí me está faltando tener más conocimiento sobre este tema en particular o o yo mismo me siento un poco apático respecto al futuro. Bueno, pues creo que como vale la pena también ser como autorreflexivos respecto a cada una de estas competencias, ¿no? Por ejemplo, el imaginar creativamente distintos escenarios de futuro, compartir ideas, entender cómo podría cambiar y algunos ejemplos de actividades docentes. Estas son actividades, ¿no? Que se pueden llevar a cabo desde el tema futuro. Por ejemplo, este está en inglés, pero por ejemplo la actividad de timeline, ¿no? De hacer con notas post-its. Esto es más como en papel, pero igualmente también se puede hacer a través de algunas plataformas y herramientas pedagógicas de las TIC. Por ejemplo, hay una que es esta, me parece, no, está acá, que se llama Mural, que este también lo recomiendan mucho para la competencia de sistemas, pero esta herramienta de Mural, por ejemplo, hay que es el Fishbone, ¿no? Template, que es como un cuerpo de pescado en donde vamos poniendo, bueno, pues si pasa esto, entonces qué consecuencias va a tener, ¿no? Y qué otras 4 cosas vamos a hacer. Y luego también en cuanto a futuro, hay una metodología que se llama Moonshot Thinking, que la desarrollaron algunas personas en Google, por ejemplo, en la compañía Google, que era pensar en problemas que todavía no tenemos respecto a una temática, ¿no? Por ejemplo, pensar el río Llobregat en Barcelona en 10 años, ¿no? Bajo las circunstancias actuales. ¿Qué problemas vamos a tener que aún no tenemos? Y entonces, inventarse problemas, ¿no? Que puedan suceder y por lo tanto pensar en soluciones.
Y luego no solo en soluciones etéreas, sino luego voltearse a ver a uno como agente educativo, como agente, pues estudiante también, y desde todos los roles que tenemos, qué cosas podemos hacer y pasar a la acción, ¿no? Entonces, este tipo de herramientas como el Moonshot Thinking es muy usado para desarrollar esta competencia de futuros. Luego estábamos viendo, vamos a ver si aquí hay alguna otra. Decíamos de valores también. A ver si había otra. Vale. Y valores. Vale, aquí ya tocamos también el terreno pues, de la ética ambiental, ¿no? La manera en que estas creencias y estos valores sustentan las acciones, ¿no? Cómo negociar y reconciliar estos valores. Pues algunos de estas formas de alcanzar estos resultados de aprendizaje es emplear enfoques y métodos que van a estimular el aprendizaje de forma colaborativa y colegiada. Es decir, que ya pongamos en marcha esos valores, ese valor del cuidado, por ejemplo, ¿no? Y que sea en colaboración. Si lo que queremos es transmitir este valor de la colaboración, hacerlo en colaboración. No hablar sobre colaboración, sino hacer cosas en colaboración, ¿no? También el facilitar y participar en el proceso de aprendizaje con colegas y estudiantes, es decir, es muy enriquecedor para estudiantes darse cuenta cómo sus profesores y profesoras se llevan a la hora de tomar decisiones también, ¿no? Saber que puede haber diferencias, pero también puede haber diálogo. Y en eso no hay nada más antipedagógico que luego los estudiantes vean, ¿no? Cómo debaten nuestros políticos y políticas, que no se escuchan, por ejemplo, en las tertulias estas, ¿no? Que todo el mundo habla al mismo tiempo, pues cómo facilitar estos espacios en donde el valor de la escucha se ponga en práctica para poder tomar una decisión en conjunto, por ejemplo. Facilitar y participar en esto, ¿no? Y reconocer y aceptar la diferencia, lo que les decía, ¿no? Tratando a todos por igual y con respeto. Entonces, esto suena como muy arcoíris, como muy manitas y todo está muy bien, ¿no? Pero realmente es ponerlos en la arena, digamos, en la arena práctica, y facilitar metodologías en donde él y la estudiante se pongan en esa situación en donde me está incomodando mucho esta persona que tiene esta manera de solucionar esta situación del río contaminado, por ejemplo. Y entonces, por ejemplo, enseñarles a escuchar y a debatir con datos, ¿no? Como todo lo que luego nuestros políticos no hacen, ¿no? Como realmente la escucha empática, por ejemplo, ¿no? Actuar de una forma abierta que genere confianza y empodere a los demás, ¿no? Y de nuevo, esto suena como un ideal casi utópico, pero si lo pensamos, nuestras aulas son como nuestros laboratorios sociales, ¿no? Y tenemos ahí un potencial súper importante de crear espacios bajo un ambiente cuidado, moderado y tal, pero donde nuestros estudiantes vean que es posible la escucha ante la diferencia, ¿no? Y es posible generar diálogos en donde nos sintamos en confianza de expresar y que no vamos a ser atacados, ¿no? Reconocer los valores y las creencias que hay detrás de las acciones y los comportamientos de los demás, ¿no? Como desenmascarar aquellas acciones y ver, como algunas personas dicen, ¿no? En lo popular, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, ¿no? O sea, eso que valoramos, eso donde nos mueve, pues desde dónde viene, ¿no? ¿Viene desde el cuidado común o viene desde mi propio egoísmo? Y saber ver eso con, ¿cómo decirlo? Pues sí, con cierto tacto, ¿no? Porque también nuestras aulas a veces se vuelven como en un sitio de automartirio, es decir, todos estamos mal y tú eres el peor de todos y tú que no traes botella de reciclaje. O sea, como el realmente aprender de nuestras limitantes y poder
analizar estas cosas, estas incongruencias, digamos, que también a veces tenemos, pero desde un lugar de confianza. Y eso es algo que como docentes lo tenemos que desarrollar en el hacer, por ejemplo, este tipo de actividades. Algunos ejemplos, por ejemplo, escoger una ONG en la que hay que participar, ¿no? Y pensar sobre los valores que cada uno tenga, ¿no? Aquí en la página pueden encontrar diferentes descripciones de los tiempos y algunas actividades. Me parece que aquí tenía otra. Sí, ejemplos, por ejemplo, de poder compartido. Reflexionar sobre momentos en que el poder ha sido repartido y qué implica, ¿no? ¿Cómo vivimos ese valor en la práctica? Porque podemos decir, claro, mi valor es la sostenibilidad y como escuela nuestro valor es el diálogo y la escucha. Bueno, pues vamos a crear una situación donde el diálogo sea difícil y vamos a tratar de hacerlo, ¿no? O de tomar decisiones en donde tú tienes el poder de decidir a qué hora salimos, tú tienes el poder de decidir a qué hora vamos a regar esta planta, a qué hora vamos a hacer y cómo nos comportamos con el poder, ¿no? Y yo creo que este tipo de reflexión también nos toca ya a los mismos educadores y educadoras porque estamos en una situación de poder, ¿no? Que cada vez más estas corrientes pedagógicas también ponen mucho del poder en el estudiante y es muy importante, pero como reflexionar en esos lugares de poder también, ¿no? Y creo que si nos alcanza el tiempo para ver alguna otra más. Vale, pues por ejemplo tenemos participación, acción, creatividad, transdisciplinariedad. Voy a irme, por ejemplo, con participación y acción, que van un poco de la mano para explicar. Pues aquí esta es la gran demanda de la educación para el desarrollo sostenible, ¿no? Llegar a esta parte, ¿no? Ayudar a los estudiantes a actuar de manera proactiva, pero detrás están muchas otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos componentes como apoyar y animar a los estudiantes y orientarlos para reforzar su autonomía. Depende mucho también de la edad y el nivel educativo. No es lo mismo apoyarlos para su autonomía cuando son adolescentes a hacerlo en un contexto de posgrado o de educación superior donde ya hay mucha más autonomía, ¿no? Pero una cosa es la autonomía personal y otra cosa es la autonomía a nivel pedagógico, ¿no? Es decir, vamos a hacer este proyecto en donde ustedes deciden esto y eso sí que es revolucionario a cualquier nivel educativo, el darles más poder para decidir este tipo de cosas, ¿no? En el poder ser y accionar ciudadanías activas dentro del aula, ¿no? Por ejemplo, el uso del ciclo de aprendizaje reflexivo, ¿no? Que es como este ciclo de planificar, actuar, reflexionar, ajustar, ¿no? Y el ciclo de anticipación, acción y reflexión, ¿no? Y aquí es como volver a la reflexión también. Y por ejemplo, que no siempre la reflexión la ha de impulsar el educador y educador, también el mismo educador se vuelve un multiplicador de educadores en sus estudiantes, ¿no? Trabajar de manera más democrática y abierta con los estudiantes, ¿no? Es decir, compartirles los objetivos de aprendizaje, cómo se va a aprender ciertas cosas, también partir de la realidad de ellos, qué problemas les molestan y poderse ver como educadores diciendo, vale, pues cambiamos un poco los objetivos de aprendizaje para que meter esto que a ustedes también les interesa. Y en ese sentido, estamos ante la temática de qué tanto podemos modificar como educadores a veces los planes curriculares que ya nos vienen, ¿no? Y ahí va a depender mucho el contexto,
que si es privado, que si es concertado, que si es universitario, que qué tanta flexibilidad. Y pues es buscar diálogos también con las autoridades educativas para poder ir trabajando esta parte, ¿no? Que los estudiantes puedan tener más participación en este sentido. Utilizar técnicas de aprendizaje por proyectos, que muchos de ustedes ya conocerán. Y este aprendizaje por proyectos, pues es partir de la realidad, de qué necesidad hay en la realidad. Y entonces la escuela se vuelve menos desapegada de la realidad, ¿no? No estamos aprendiendo en hipotéticos, sino, por ejemplo, hay una buena práctica con los ateneos de fabricación digital que son, me parece, del ayuntamiento. Y entonces, para quienes no lo conozcan, ellos hacen cosas de, bueno, fabricación digitales con estas impresoras láser, por ejemplo, ¿no? Y entonces las escuelas se acercan a estos ateneos diciendo, pues queremos aprender esta fabricación, cómo hacer, no sé, un Pokémon de 3D. Y entonces, ¿cómo trabajan los ateneos que ellos parten de la realidad? Pues identifiquen una problemática que se necesite solucionar en su comunidad educativa o en el barrio. Y por ejemplo, sí, como acción que ellos hicieron fue identificar que sus compañeros de quinto de primaria pues no tenían dónde guardar sus tarjetas de Pokémon. Vaya problema, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, y queremos aprender a hacer una carpeta para guardarla. Perfecto. Entonces, vayan en su barrio y busquen qué personas les pueden enseñar cómo hacer estos patrones. Y fueron con costureras, con yayas que les enseñaron cómo hacerlo. Bueno, pues ya sabemos cómo hacerlo. Perfecto. ¿En dónde lo vamos a hacer? Y entonces ahí en el Ateneu sabían de una serie de necesidades a nivel ayuntamiento y tenían muchas de estas lonas que se desperdician, que ponen en las farolas de congreso, de no sé qué, pues vamos a reutilizarlas y ustedes hacen sus patrones en eso, ¿no? Pero esto estamos hablando que son proyectos que toman tiempo, que toman interdisciplinaridad, que también se necesita salir del aula, hacer conexiones, hablar con tal persona, y todo esto necesita no solo de la disposición y de la competencia del educador, que es muy importante, pero también una disposición a nivel institucional, ¿no? Que eso es bien importante y saber que estos grandes proyectos a veces no pasan de un día al otro, sino que necesitan tiempo y hay un nivel de frustración también que se maneja y que no pasa nada, ¿no? Que es ir aprendiendo. Y bueno, esto es más o menos lo que les quería enseñar. Voy a ver si hay alguna otra que hayan votado de casualidad. Pues creo que ya estamos. Pues de mi parte va a ser todo, no quiero hablar mucho más de cómo desarrollarlas porque ya se va a ver en la sesión de mi compañera María, que va a ser más tarde. También compartirles que estas jornadas que estamos hoy compartiendo también son parte de estas jornadas de eventos globales de educación para el desarrollo sostenible en mayo que están sucediendo y ahora les pongo el enlace. Y aquí mismo van a quedar grabadas estas jornadas del día de hoy, pero que hay muchas actividades que están sucediendo, sobre todo en este mes de mayo, para quien tenga interés, pues también que lo tenga ahí, se los pongo en el chat. Y no sé si tengan alguna pregunta, duda, alguna competencia en la que quieren que me detenga un poco más, algo sobre el proceso de destilación del mismo proyecto. Muchas gracias. Bueno, aquí es Isabel, que la conocieron algunos hace rato, y aquí tienen también nuestros datos. Andrea, hay una pregunta en el chat. María Flores pregunta si
¿Estamos alejados de los temas con respecto a los currículos oficiales para afrontar la sostenibilidad? A ver, estamos alejados. No sé si entiendo la pregunta. Sí, que si los currículos oficiales están alejados para alcanzar la sostenibilidad. Yo creo que hay mucho esfuerzo para, para ambientalizar, digamos, los currículums de manera oficial, pero a veces el ponerle el título sostenibilidad o ponerle el título ya ambiental, pues ayuda, pero en muchas ocasiones para hacer realmente transformaciones se necesita más que el título, pedagogías que sean, eh, pues a veces pedagogías lentas, que requieren salir del aula, que requieren proyectos largos, que requieren pues un tiempo y una cooperación transdisciplinariedad que muchas veces no existe, por más que se le pone el título, ¿no? Ya somos escuela sostenible. Entonces yo creo que todo lo que sea hacia ese camino es positivo, pero es bueno mantenernos críticos con respecto a lo que nos está obstaculizando para lograr un currículum y una educación que de verdad esté activando estas competencias hacia la sostenibilidad de nuestros estudiantes. Eso podría constar si es que la entendí bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, 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 se dejará grabado y se les compartirá posteriormente pues la sesión y también un certificado de asistencia. Hay Claro, otra pregunta. ya lo agregué, ya lo dije, gracias. ¿De dónde sacar el recurso tiempo? Yo creo que mucho viene de saber llegar la urgencia del problema, verla mucho más allá a veces de la política partidaria, porque muchas veces tristemente estos temas se asocian a, pues, que a partidos políticos que no existen los partidos políticos dedicados a estos temas y muchas veces no son congruentes, ¿no? O existe el político de turno que agarra la bandera verde y entonces ya se asocia esto con, uy, no sé, con muchas perspectivas que a veces contaminan o no, ¿no? Que también es ver críticamente toda la complejidad, pues para realmente saber transmitir la urgencia de la temática de sostenibilidad, ¿no? Que sí sacamos el tiempo y la creatividad para adaptarnos a una emergencia como fue la pandemia debido a la COVID y la emergencia climática, ¿no? ¿Dónde está esa urgencia, no? Y yo creo que saber transmitir también como educadores y educadores que es una emergencia también, ¿no? Y muchas veces es como, ay, sí, el lobby verde o, ¿no? El tema otra vez, es que está de moda. No, no es eso, es una cuestión mucho más emergente. Y yo creo que saber transmitirlo podría ayudar a sacar ese recurso tiempo. Ah, hay otra, ¿verdad? Sí, hay otra relacionada. ¿Por dónde empezar? Como educadores y educadoras. Pues yo diría que primero saber dónde estamos parados, saber en qué institución estamos parados, en qué situación
política e histórica estamos parados, ¿no? Porque también hay que aprovechar cuando son momentos en los que, digamos, está de moda la temática y los grandes influencers en Instagram están hablando de eso. Bueno, pues saber aprovecharlo para meterlo también, ¿no? Y no solo esperarnos a veces a que ocurran los grandes cambios institucionales y los grandes cambios curriculares, sino saber entender que ya tenemos en nuestro poder un montón de tiempo frente a nosotros en el que estamos con los estudiantes y podemos meter el tema de la sostenibilidad casi en todo, de verdad que casi en todo, ¿no? Entonces a veces es empezar desde el día a día, no sé, por ejemplo, pienso en que hay, por ejemplo, calendarios, ¿no? En que cuando se dice hoy es el día, ¿no? 14 de mayo, pues hay calendarios donde se dice desde la sostenibilidad, pues hoy es el día en el que nos podemos fijar en que la luz está en tal, ¿no? Y cada día, así como tipo efemérides, pues hablar de lo que está ocurriendo en este sentido. Eh, es decir, que a veces no requiere mucho más tiempo de lo que nos imaginamos, pero sí el ser crítico respecto a lo que ya podemos hacer es un buen inicio que no requiere un gran cambio, ¿no? Eso yo creo que es un buen sitio de inicio. No sé si tú también quieras como complementar la idea o la del recurso tiempo. Sí, bueno, yo hablaría de, no sé si Carmen Llassat se refería también al, claro, los contextos son distintos en el contexto universitario, donde hay, bueno, que es en el cual tengo experiencia, pues ya tenemos, digamos, las agendas llenísimas con formaciones complementarias de distintas competencias, con distintos temas de gestión docente, y supongo que Carmen se refería también a cómo encontrar tiempo de calidad en nuestro día a día, que está muy fragmentado, para pensar en todas estas acciones, ¿no? Porque al final si al final se ciña una decisión individual, al final lo que se hace es sobrecargar al docente y dejarlo a su buena voluntad, ¿no? Entonces, o sea, creo que uno de los puntos es intentar que todo esto permee en las instituciones y que lo reconozcan como tal, que lo reconozcan ya sea como proyectos de innovación docente, que lo reconozcan como pilotos en las aulas, que te puedan liberar de otro tipo de tareas, porque si no, realmente sostener estos esfuerzos en el tiempo es difícil en un contexto que las agendas están muy apretadas y que los marcos competenciales y de resultados de aprendizaje de las asignaturas que se llevan pues ya vienen muy marcados y a veces no están en contextos más rígidos, algunos no es tan fácil pensar cómo encabir ciertas metodologías, por no hablar también de que no es lo mismo el llevar a cabo, digamos, algunos experimentos en el aula más deliberativos, más de pensar futuros, con aulas, pienso en el sistema universitario, pero con aulas con 10 o 15 estudiantes optativas, que asignaturas troncales o obligatorias con aulas de 100 personas. Las dinámicas que puedas establecer y la calidad deliberativa está claro que no es la misma, y también el contexto online también es importante pensarlo, ¿no? Y pienso desde la UOC, ¿no? Que hay algunas cosas que comentas que de hecho ya las estamos haciendo, yo las hago en las aulas, pero hay otras que el mismo contexto online y de enseñanza asincrónica, prioritariamente, pues no te lo facilita, ¿no? Y también es pensar que la educación no se rige por múltiples canales de sincronicidad y asincronicidad, y hay competencias pues que en unos ambientes en un concreto se pueden desarrollar
y en otros se tienen que repensar. Ya está. Gracias. Sí, no, desde luego, por eso es tan importante situarse primero en el contexto en donde estamos parados, ¿no? Creo que había otra. Te dicen a ti que también sería importante convencer de conseguir facultades del profesorado, porque cuando vamos a colaborar en las escuelas, los profesores y maestros nos dicen que tienen los programas docentes muy apretados y como no es obligatorio, no les pueden dedicar tiempo. Claro. Sí, y también eh, es también ver que esa es la importancia de que él o la educadora que ya está frente al grupo tenga estas competencias y no dejarlo también solo a quienes vengan de fuera, ¿no? Que podría ser a veces también la respuesta fácil, pero en este sentido como también es importante el voltear a ver a la educación no formal, ¿no? Que también todas estas asociaciones, ONGs, empresas de educación ambiental, que muchas veces trabajan en coordinación con la institución formal y otras veces a la par, y es muy como paralelos, ¿no? Y es muy relevante lo que hacen muchas de estas instituciones a veces como escuelas de verano, que también la educación no formal tiene un lugar muy importante y que también ha de requerir pues esfuerzo público, ¿no? No solo como de quien lo pueda pagar, ¿no? Y que también es una educación que no ha de ser solo cuando alguien está inscrito en una escuela, ¿no? Sino también pues todos estos talleres o espacios que se ofrecen en el barrio, en el centro cívico, como todos estos otros espacios de formación que requieren diferentes competencias, que son grupos distintos, pues saber ver, ¿no? Desde dónde podemos ofrecer también alternativas de formación, ¿no? Pues no sé si haya por ahí alguna otra pregunta o un comentario, algo más para ampliarlo con respecto al tema que les compartimos. ¿No? Bueno, yo solo puntualizar que el RESPI, como proyecto, digamos, de investigación de este marco competencial, en algún punto también se ha planteado como el certificar, ¿no? Las competencias para educadores. Es algo que todavía está en proceso de verse. Y que bueno, también si tenemos más noticias del desarrollo del proyecto mismo y de su implementación aquí en el contexto, en este caso de Cataluña o de otras regiones de Europa, pues también irles compartiendo qué otras cosas van sucediendo a través de quienes se inscribieron aquí. Y pues bueno, que sepan que pueden entrar a la página del RESPI en cualquier momento. Ahí hay un montón de herramientas, a veces también enfocadas a los objetivos del desarrollo sostenible. Y desde cada objetivo se liga a cada una de las competencias y se dan también como algunas actividades sugeridas para desarrollarlas. Entonces, pues si no hay ninguna otra contribución, pues yo solo agradecerles mucho también por estar aquí. Y pues nos vemos quienes sigan con nosotros en la jornada a las 3 de la tarde con María Eras. Y pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, y a los participantes. Venga.